Bueno, continuamos con este curso de complementos de álgebra lineal. Aquí nos estamos esforzando en demostrar todas las cosas y propiedades que ustedes vieron en matrices, determinantes, etc. Todavía no hemos visto lo de los determinantes, pero por eso entonces no podemos usar ninguna de las propiedades de los determinantes hasta que no entremos en la definición y veamos qué son sus propiedades. Por eso las cosas que vamos a demostrar acá pues necesitan bastante trabajo, porque no hemos todavía, queremos precisamente demostrar todas estas propiedades a partir de cosas que ya hemos demostrado o que se conocen. Hasta ahora lo que tenemos entonces son las transformaciones elementales y esas son las que nos van a servir entonces ahora para eh, encontrar la conexión entre inversibilidad de matrices y matrices elementales. Bueno, lo primero que se hace precisamente es esta proposición 5.1 que conecta la inversibilidad de una matriz que consideramos triangular superior, o que suponemos triangular superior, con el hecho de que las transformaciones elementales la conviertan en la matriz identidad, como ven, ¿no? Es decir, el enunciado es el siguiente: si T es una matriz triangular superior o inferior, bueno, aquí vamos a hacer el resultado para superior, porque inferior es más o menos similar. Si las componentes que están en la diagonal principal de la matriz son diferentes de cero todas, entonces T es inversible y existen matrices elementales de fila y de columna, donde estas matrices que multiplican una fila o una columna siempre tienen coeficientes diferentes de cero para que sean invertibles. Entonces, bueno, se cumple entonces esta propiedad, ¿no? Que esta matriz triangular superior se puede convertir lo mismo mediante producto de matrices elementales de fila a la izquierda o matrices elementales de columna a la derecha en la matriz identidad. Y por otra parte, si T es una matriz inversible, entonces necesariamente todos los elementos de la diagonal principal son diferentes de cero. Así que tenemos aquí dos versiones, ¿no? Si todos los elementos de una matriz triangular superior, todos los elementos de diagonal principal son diferentes de cero, entonces se puede escribir de esta manera, se puede convertir en la matriz de identidad a partir de transformaciones elementales. Y si ella es inversible, entonces lo mismo. Entonces las T sub I tienen que ser todas diferentes de cero y como consecuencia se puede hacer también esto que dice el inciso A. La demostración la hacemos para matrices triangulares superiores, porque bueno, para una matriz triangular superior es invertible si su traspuesta es invertible y por tanto va a ser una triangular inferior. Así que entonces tenemos esta matriz triangular superior que tiene elementos de diagonal y ceros debajo de los elementos de diagonal. Si todos los elementos de diagonal principal son no nulos, entonces podemos aplicar transformaciones elementales de fila para convertirla en la matriz identidad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí se explica con todo detalle, pero lo importante es que estos elementos que están en la diagonal principal son diferentes de cero. Yo puedo empezar por la última fila y transformar los elementos que están por encima de esta columna en elementos nulos. ¿Por qué? Usando este elemento que es diferente de cero y usando la última fila como pivote, ¿no? De modo tal de entonces hacer ceros. Y claro, cuando uso la última fila como pivote, como aquí hay ceros, cualquiera que sea la transformación que yo le haga aquí, multiplique por cualquier número, pues todo esto no se altera para nada. Es decir, el resto de la matriz no se altera, lo único que se altera son precisamente los elementos que están en esta columna. Y eso es lo que hace exactamente eso, ¿no? Es decir, después que transforme en cero los elementos que están por encima de este elemento n, todo lo que queda de la matriz se queda igual, y ahora hago lo mismo con la submatriz que está a partir de la columna, a partir de la columna penúltima y en la penúltima fila. Agarro este elemento y como es diferente de cero por hipótesis y no ha cambiado, pues entonces podemos transformar en cero los elementos que están arriba a partir de transformaciones elementales de fila, porque estamos haciendo precisamente transformaciones elementales de fila. Uso esta fila ahora que tiene un cero aquí para hacer cero los que están arriba y por tanto no se van a cambiar ninguno de los elementos que están a la izquierda o a la derecha de ese elemento o de esa columna. Y obtengo entonces nuevamente ceros acá, igual con transformaciones de fila. Y bueno, eso creo que ya ustedes lo conocen. Aquí está la formulación exacta, teóricamente, de qué es lo que hacemos, ¿no? Hacemos transformaciones producto de matrices elementales de fila que hacen precisamente esta tarea de la que estamos hablando. Y por tanto hay un conjunto de transformaciones elementales de fila en que podemos, columna a columna, de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, podemos entonces tener al final una matriz de identidad.
Lo mismo podemos hacer con las columnas. Con las columnas podemos precisamente agarrar la primera columna y ahora aprovecharnos de este elemento que es diferente de cero y hacer cero todos los elementos que están a la derecha en toda esta primera fila. ¿Haciendo qué? Haciendo transformaciones de columna, multiplicando convenientemente este elemento por un elemento de modo tal que se anule este, después que se anule el otro y así sucesivamente. Y claro, como usamos esta primera columna, todos los elementos que están por debajo no se van a cambiar porque aquí nada más que tenemos cero. Cualquier transformación que haga T1, 1, esto se queda igual y por tanto la submatriz que queda de la columna 2 en adelante hasta la última columna, pues se queda exactamente igual. Y por tanto, entonces, podemos anular todo eso y después sigo con la segunda columna, ¿no? Agarro la segunda columna, este elemento diferente de cero no se cambió y yo vuelvo a anular todos los elementos que están acá a la derecha haciendo transformaciones de columna. Y por tanto, haciendo transformaciones de columna, precisamente por la hipótesis de que todos los elementos que están en la diagonal principal podemos convertir, son diferentes de cero, podemos entonces convertir a cero todo lo que está por encima de la diagonal principal. Eso quiere decir entonces que podemos al final tener lo mismo por transformaciones de fila que por transformaciones de columna, podemos tener la matriz identidad. Podemos convertir la matriz original en la matriz identidad. Y entonces, bueno, ahí aplicamos el teorema 3.1c, ¿no? Que es el que aquí que ya habíamos visto en la clase anterior, que es lo que dice el teorema 3.1c, que si tenemos una matriz A y tenemos dos matrices, B y C, tales que a la izquierda se multiplica por A y a la derecha se multiplica por C y me da la identidad, entonces A es inversible y B y C tienen que ser la matriz inversa. Y por eso entonces, bueno, eso me dice que esta proposición en la demostración, precisamente aquí que hemos encontrado un conjunto de matrices, fila y de columna, de modo tal de que cuando multipliqué a la derecha por esta matriz, que es el producto de todas estas matrices columnas, me dio la identidad, y como multipliqué a la izquierda por todas estas matrices, que son matrices de fila, matrices elementales de fila, también me dio la identidad. Eso quiere decir que este producto y este otro son precisamente la inversa de la matriz T, precisamente por este teorema 3.1c, o esta inciso C del teorema. Y por tanto tengo entonces que puedo expresar la inversa de la matriz, que es una matriz triangular superior, como producto de matrices elementales de fila o de columna. Y bueno, tengo entonces la otra consideración del teorema que me dice que si tengo una matriz que es inversible, y entonces si es triangular superior, entonces todos los elementos diagonales tienen que ser diferentes de cero. Y vamos a demostrar eso por inducción. Y la inducción es muy sencilla, ¿no? Si tengo una matriz de 1 por 1, está claro que entonces si es inversible, pues tiene que ser un elemento diferente de cero. Y hacemos la hipótesis de que para matrices de orden n-1, triangulares superiores, los elementos diagonales tienen que ser diferentes de cero, y vamos a suponer entonces ahora que agarramos una matriz de orden n por n, que es triangular superior, y vamos a suponer que es inversible. Y si es inversible, vamos a demostrar entonces que los elementos diagonales tienen que ser diferentes de cero. Como es inversible, hay una matriz Q, por la definición, tal que T por Q es igual a Q por T igual a la identidad. Si suponemos que el último elemento TNN es igual a 0 de la matriz, entonces la última fila de la matriz T es nula. ¿Por qué? Porque es una matriz triangular superior. Si el único elemento TNN es igual a 0, entonces tendríamos que la matriz es nula. La última fila es nula. Entonces, por tanto, la última fila, cuando me da precisamente multiplicada por cualquier cosa, me da el vector nulo. Por tanto, entonces la última fila tendría que ser de este producto el vector nulo y tiene que ser, por supuesto, la identidad, un vector unitario, porque este producto me da la identidad por hipótesis de que es una matriz inversible. Así que necesariamente el último elemento TNN tiene que ser diferente de 0. Y ahora, claro, usamos que T es triangular superior y que T por Q me da la identidad. Y entonces usamos este producto, aquí está dicho perfectamente por la hipótesis, y esto nos da entonces un sistema de igualdades que me dice, por una parte, que el producto de esta submatriz de orden n-1 por esta submatriz Q me da la identidad de orden n-1. Y usando la otra de igualdad, es decir, Q por T ahora igual a N, y usando que esto me da 0, porque bueno, Tn es diferente de 0, entonces como este producto Tn por Qn-1 es igual a 0, entonces tiene que ser T, este señor, igual a 0.
y por tanto tengo entonces que, ahora usando la otra igualdad, que Q por T tiene que ser igual a la identidad, pues otra vez nos da que cuando yo multiplico a la izquierda por esta Q de orden n-1, por la T de orden n-1, y la multiplico a la derecha también, me da precisamente la matriz de identidad de orden n-1. Y eso significa entonces que T es una matriz inversible, y en consecuencia, esta es una matriz triangular superior, porque es la parte n-1 de la matriz original, es triangular superior, y además es inversible, y por tanto usamos la hipótesis de inducción, y eso quiere decir que todos los elementos diagonal son diferentes de cero, y en particular entonces le añadimos el nn, y eso significa entonces que todos los elementos de la matriz original también son diferentes de cero. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Que una matriz triangular superior se puede entonces, con diagonal no nula, se puede entonces transformar en la matriz de identidad. Y claro, la inversa va a ser esa. Y fíjense en la inversa cómo se escribe ese producto de matrices elementales multiplicada por T. Fíjense qué orden se produce. El F4 es el primero que se aplica a la izquierda. Y un error frecuente es pues, ponerlo en el orden F4, F4 más 2, F4 más 1, aquí es al revés. F4, F4 más 2, F4 más 1, etc. ¿no? Fíjense que el F21, que es el que está aquí a la izquierda al principio, es el último que se aplica. Y por eso, en ese sentido, el orden en que se multiplican las matrices es el orden en que se aplican las transformaciones elementales en la matriz, especialmente las de fila. Bueno, porque las de columna uno escribe inmediatamente el orden precisamente ya está establecido, está directo, ¿no? Aquí primero uno agarra la columna 1 y se la suma a la columna 2, etcétera, multiplica la columna 1 con menos 2 y se la suma a la columna 3, etcétera. Aquí lo que estamos haciendo precisamente es esto, nombrando los elementos que están acá en la primera fila, como hicimos en la demostración, etcétera. Y obtenemos entonces otra manera de expresar la matriz de identidad, que es agarrando T y multiplicándola por estas matrices elementales de columna, que se escriben en el orden que precisamente se aplican igual acá, ¿no? Y aquí sí hay menos errores, ¿no? Entonces una matriz es inversible, sí, solo sí existen matrices elementales de fila y de columna, donde las de este tipo que multiplican por una fila o una columna por alfa no se usan, y tales que, bueno, precisamente el producto de esas matrices por A se convierte en una matriz triangular superior con los T sub I diferentes de cero, y con los elementos diagonales diferentes de cero, o se convierte en una matriz triangular superior con transformaciones de columna con esos elementos también diferentes de cero. Fíjense que la matriz triangular superior es diferente en general. Lo mismo se aplica a transformaciones de fila, transformaciones de columna, siempre puede ser diferente. Es decir, en general siempre es diferente el tipo de matriz triangular superior que me da. Entonces, bueno, aquí lo hacemos solamente para fila, ¿no? Si hay matrices elementales de fila que no usan eso, de modo tal de que entonces esta se convierte en la matriz triangular superior, entonces las T sub I tienen que ser diferentes de cero si la matriz A es inversible, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, inmediatamente A es inversible porque A se puede poner entonces como este producto por la T. La T es inversible por lo que acabamos de ver en el teorema anterior, y el producto de matrices elementales siempre es un producto de matrices, las matrices elementales son inversibles, y su producto es precisamente el producto en orden inverso, el producto de las inversas en orden inverso. Así que entonces la matriz A resulta que es el producto de matrices inversibles. Por tanto, tengo también que es inversible. Y al revés, si ya es inversible, entonces tengo que hacer una demostración precisamente usando el hecho solamente de la definición de que existe una matriz A-1 tal que convierte la matriz A en la identidad. Entonces, bueno, eso indica, por ejemplo, que la primera columna de A no puede ser solamente de 0, porque entonces tendríamos necesariamente que el primer elemento 1, 1, que corresponde a multiplicar la fila 1 de la matriz de A-1 por la columna 1 de la matriz A, sería precisamente 0, si es que la columna 1 de la matriz A está formada por 0. Así que entonces eso tendría que ser 0, y eso no puede ser 0, porque el elemento que está en la fila 1 con una 1 de la matriz resultado tiene que ser el 1, que es la matriz de identidad. Así que entonces el elemento que está en la posición 1 con una fila 1 con una 1 tiene que ser diferente de 0. Es decir, la primera columna de A no puede ser una matriz una columna llena de 0. Por tanto, entonces podemos hacer intercambio de fila y ponemos un elemento diferente de 0 que tiene que existir en la columna de A en la primera columna, en la primera fila. Y después hacemos transformaciones de fila de modo tal que entonces ese elemento nos sirve para transformar a 0 los elementos que están por debajo de él, que son estas transformaciones. Y así seguimos, ¿no?
Ahora después que tengo, el proceso se repite, porque entonces ahora esta matriz que resulta, la A', es decir, esta matriz resultado que yo puse ceros aquí, todo lo demás, esta matriz A' que está de orden n-1 por n-1, también es una matriz inversible. ¿Por qué? Se demuestra que es inversible porque esta A', que es el producto de F por A, que al fin y al cabo son matrices inversibles, porque son transformaciones elementales, esta A está suponiendo que es inversible, así que el producto inversible es inversible, así que A' es una matriz inversible, y por tanto, a partir de eso podemos demostrar también que esta A' de orden n-1 también es inversible. Y bueno, aquí está la demostración, que es una demostración similar a la que hicimos anteriormente, que es agarrar precisamente la inversa de la matriz A', y entonces podemos demostrar que al final esta A' también resulta una matriz inversible, porque se puede multiplicar por algo que es precisamente la submatriz asociada de orden n-1 a la matriz Q, ¿no? Que sería la inversa de ella. Lo cual entonces me indica que esta submatriz A' es inversible, y ahí repito entonces el proceso, ¿no? Ahí la primera columna de esta matriz no puede ser idénticamente nula, tiene que haber un elemento diferente de cero, intercambio la fila y vuelvo a repetir el proceso. Y siempre puedo entonces llegar a una matriz triangular superior con elementos que una diagonal diferentes de cero, ¿sí? Y eso es lo que esencialmente dice la demostración. Bueno, hay un resultado particular aquí, que es que esta matriz está así particionada. La P y la Q son matrices cuadradas, ambas invertibles. Entonces, pues también entonces M es invertible y se cumple que la inversa es esa. Y al revés, si M es invertible, entonces la P y la Q, si M tiene esta forma y la P y la Q tienen que ser invertibles, entonces la inversa tiene esta forma. Bueno, eso se puede hacer un proceso igual similar a que hacer esta demostración para demostrar que esta matriz, que ese resultado es cierto, ¿no? M es inversible, sí, solo sí. P y Q son inversibles, que es que M tiene esta forma, y la inversa tiene esta forma. Bueno, aquí hay un ejemplo para convertir la matriz triangular superior en, puede ser transforma, cualquier matriz se transforma entonces en una matriz triangular superior a partir de transformaciones de fila y de columna. Aquí hacemos primero la transformación. Agarramos esta matriz de 4x4 y hacemos transformaciones de fila hasta convertirla en la matriz triangular superior. Y después, bueno, aquí está la matriz triangular superior, ¿no? Y después hacemos entonces transformaciones de columna en la misma matriz y obtenemos entonces una matriz triangular superior diferente de la que teníamos antes. Y aquí está el corolario 5.3, que es un corolario bastante importante. Cualquier matriz puede ser transformada a la forma triangular superior mediante matriz elemental de fila o de columna. Es decir, yo siempre puedo transformar cualquier matriz a la forma triangular superior. Ahora, ¿qué pasa? Esta T y esta T techo no son diferentes en general. Pero además, si ya es inversible, entonces esta T tiene todos los elementos de la diagonal diferentes de cero, y esta T techo tiene todos los elementos de la diagonal diferentes de cero, a pesar de que sean diferentes. Y si ya no es inversible, entonces esta T tiene por lo menos tiene que tener un elemento diferente de cero, igual a cero en la diagonal. Y este T techo lo mismo. Es decir, ese es el resultado que me dice que si yo tengo una matriz cualquiera, la puedo convertir en triangular superior, y dependiendo si es inversible o no es inversible, algún elemento o no, o todos los elementos son diferentes de cero, si es inversible, de la diagonal, y algún elemento por lo menos tiene que ser igual a cero en la diagonal de la matriz. Bueno, aquí está la demostración, que no es nada del otro mundo, es algo muy similar, hay que ir por inducción igual, demostrando efectivamente que es posible transformarla mediante transformaciones de fila, de columna, siempre y cuando la matriz tenga elementos diferentes de cero en algunos. Si todas en una columna es igual a cero, pues siempre se puede pasar a la siguiente columna y se acabó. Y la matriz sigue siendo triangular superior o triangular inferior. Ajá, entonces, bueno, el hecho de que se pueda transformar a una matriz triangular superior, lo mismo por fila que por columna. Después me dice entonces, la proposición 5.2 me dice entonces si es inversible tiene que ser con los elementos de diagonal diferentes de cero. Y si la matriz no es inversible, entonces tiene que haber algún elemento de diagonal igual a cero, porque si no es así, tuviéramos entonces una contradicción, porque que la matriz sea no inversible y que se pueda convertir en una matriz triangular superior con todos los elementos de diagonal diferentes de cero, ya indicaría si es que es inversible, lo cual es una contradicción. Y aquí tengo entonces este ejemplo, que esta matriz se va a convertir en triangular superior con transformaciones de fila, ¿no? Y también con transformaciones de columna, ¿eh? Lo mismo. Y claro, algún elemento, si no es inversible, algún elemento entonces va a aparecer en la diagonal principal
que tiene que ser igual a 0. Y aquí tengo entonces el teorema principal, que es el que me dice exactamente cuál es la conexión que hay entre inversibilidad y matrices elementales. Es decir, si A es inversible, sí, solo sí, hay matrices elementales de fila y matrices elementales de columna, tales que esa A se puede convertir en la matriz identidad. Y por tanto, este producto de matrices elementales de fila y este producto de matrices elementales de columna es precisamente una forma de expresar la inversa de la matriz A. Que como ven, las matrices elementales de fila son diferentes en general a las matrices elementales de columna, pero su producto coincide con el producto de las matrices elementales de columna. Porque la inversa es precisamente pues, el teorema 3.1c, que es el que vimos anteriormente. Ese me dice entonces que necesariamente, si tengo una matriz que multiplica a la izquierda y una matriz que multiplica a la derecha y la damos me da la identidad, pues las matrices tienen que ser iguales y son precisamente iguales a la inversa. Y si A es inversible, entonces esta matriz, bueno, estas matrices, si A es inversible, puedo entonces, ahora esta matriz se puede entonces poner como un producto de matrices elementales, ¿sí? Lo mismo de columna que de fila. Y la notación es una consecuencia de las proposiciones 5.1 y 5.2 que vimos anteriormente, ¿sí? Es decir, siempre podemos transformar la matriz en una matriz triangular superior y entonces del hecho de que sea triangular superior inversible o no inversible, pues entonces tengo la consecuencia correspondiente. Aquí tenemos entonces el ejemplo que agarramos la matriz A y vamos a hacer transformaciones elementales para convertirla en matriz identidad. Aquí están las transformaciones elementales de fila que la convierten en la matriz identidad. ¿Sí? Y ahora, ¿quién es la inversa? Y aquí es importante el orden, ¿verdad? La inversa sería el producto de las matrices elementales. ¿En qué orden? Bueno, precisamente hay que poner el orden de esta manera. La primera que se aplica es esta, la segunda que se aplica es esta, la tercera que se aplica es esta. Entonces, bueno, es exactamente el orden en que aparecen aquí las matrices. ¿ven? La primera que se aplica es esta, porque se multiplica a la izquierda, se multiplica por la izquierda, después se multiplica esta, después se aplica a este, así sucesivamente. Entonces, el orden que aparece precisamente es ese, ¿no? El orden que hay que escribir es ese, que se multiplica a la izquierda por la matriz, ¿sí? Y ese producto precisamente es el que define quién es la matriz inversa de A. Y aquí está, ¿no? Aquí está, vamos a agarrar esta matriz identidad y hacerle todas las transformaciones idénticas a las que le hicimos en el orden correspondiente. ¿Sí? Primero 4 más 3 por 3, después 3 más 2 por menos 1 y así sucesivamente. Hacemos todas esas transformaciones y obtenemos al final esta matriz. Y esta matriz precisamente es la inversa de A. Y chequeamos aquí, ¿no? Multiplicamos A por la inversa y tiene que darnos la identidad. Y ahora hacemos transformaciones de columna. Y aquí lo mismo, convertimos la matriz en la matriz identidad usando las transformaciones de columna. Y bueno, aquí comenzamos por la última fila, como es recomendable siempre para las transformaciones de columna. Y bueno, hacemos las transformaciones de columna y convertimos la matriz en la matriz identidad usando las transformaciones de columna. ¿Y cuáles son entonces la matriz inversa? Sería el producto de todas estas transformaciones elementales, todas estas transformaciones, todas estas matrices elementales de columna. Y bueno, aquí hacemos también otra vez el producto de esas matrices elementales de columna, o si quieren, pues hacemos las transformaciones elementales correspondientes a la matriz identidad, y al final obtenemos esta matriz. Y esta matriz no es ni más ni menos que la misma que obtuvimos anteriormente, que es precisamente la inversa de A. Es decir, que obtenemos que A es igual a también a C a menos 1. Y esto, al fin y al cabo, nos dice que por transformaciones elementales nosotros podemos llegar a la inversa de la matriz. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente, bueno, esta es la formulación del famoso método de Gauss, que nos dice que agarremos la matriz, pongámosla al lado la identidad y hacemos las transformaciones elementales, las mismas que hacemos A, se las hacemos a la matriz identidad. Y al final obtenemos entonces la inversa aquí. Esta la transformamos, la parte izquierda la transformamos en la matriz identidad y la parte derecha se convierte en la inversa. Y al revés, si hacemos transformaciones de columna, lo mismo, ¿no? Multiplicamos aquí a la derecha por un conjunto de transformaciones elementales de columna y entonces A la convertimos en la matriz identidad y lo que nos resulta aquí es la inversa de A. Y fíjense que este exactamente es el método de Gauss o de transformaciones elementales para invertir una matriz. Y es importante observar, como dice aquí al final, que no podemos mezclarla. Es decir, tenemos que usar o transformaciones de fila o transformaciones de columna para obtener la inversa. Porque si usamos mezclada, en general, el producto de la fila por las columnas no es la inversa. Y es precisamente por el hecho de que F por A por C sí es identidad, pero F por C
por A, no tiene que darle identidad. ¿Sí? Así que este sería el contenido de este archivo, esta parte del archivo que tenía la conexión entre la inversa y las matrices elementales, y esto es importante que lo tengan en cuenta porque lo vamos a seguir usando sistemáticamente.